Sí, doc. Horario presencial sería lunes de 4, ¿cómo quedamos? De 3 a 5, ¿no? Doctora Lisette. Lunes de 2 a 4, doc. Ahorita estaba bien. De 2 a 4, ya, listo. De 2 a 4 los lunes en la universidad. Yo ya pido aulas, denme un poco de paciencia, que estoy complicado con ese viaje. Listo. Empezamos entonces. Ya estamos compartida mi pantalla, ¿ya tienen mi pantalla? Sí, doctor. Sí. Sí, listo, bien. Bueno. Entonces, déjenme poner esto acá. Bueno, entonces empecemos hablando, vamos a hablar en anatomía de las cosas importantes que tienen que ver, pues, ¿no? No vamos a ahondar. Acordémonos que la órbita es una pirámide, es como una pirámide, la órbita ósea, ¿sí? Es como una pirámide donde está, pues, un elemento muy importante como es nuestro globo ocular y el nervio óptico y los músculos, hay grasa periorbitaria, hay grasa intraorbitaria, y entonces esta tiene 4 paredes. Vamos a ver el doctor Edison Francis. Sí, doc. Prenda la cámara. Ok. ¿Dónde está? Ya. A ver, mirando fijamente. En un trauma ocular, ¿cuáles son las paredes de la órbita que sufren más o que pueden tener más problemas? Doc, en un trauma ocular las paredes que, o sea, hay una especialmente que es la pared inferior, ya que esta es delgada, ya entonces es muy propensa a lo que es a trauma. Y de esta pared, el hueso que más está afectado es la parte orbitaria del hueso maxilar. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Hoy estamos 5 del 5. ¿Ya? Listo, sí. Entonces, eso es importante. También son importantes las relaciones que tienen con estos senos, que son cavidades llenas de aire. Y por qué a veces cuando hay una fractura o hay un trauma ocular, especialmente contuso, algunas personas dicen, me siento por aquí y yo siento como crepitancias, ¿no? Es porque a veces esas fracturas pueden involucrar a los senos, ¿no? Acuérdense que tenemos relación en la parte superior con los senos frontales, aquí están los etmoidales, los esfenoidales y los maxilares, ¿no? Y como dijo el doctor Francis, pues el suelo orbitario realmente es el más delgado, es el que más se afecta cuando hay un trauma ocular contuso, al igual que la pared interna. Bueno, vamos hablando de la pared superior en relación a que está con el cerebro anterior, pues está relacionado con los senos frontales, y aquí de los huesos que tienen que ver mucho con la pared superior, pues tenemos que en la parte anterior, casi toda la parte anterior está formada por el hueso frontal. Esta realmente es muy dura, y miren cómo realmente le da protección a la parte interna de la órbita. Y acá atrás hay un poquito que es el ala menor del esfenoide, ¿no? Acá se ve también el ala menor del esfenoide. La parte lateral está formada principalmente por este huesazo, ¿no? Que es el hueso malar, ¿sí? Entonces este hueso también es muy duro. Pocas veces yo, hasta ahorita no he visto a alguien que haya tenido un trauma y que se haya fracturado el hueso cigomático malar. Miren que es muy duro, ¿no? Entonces realmente nos protege a nuestro globo ocular. Y en la parte posterior de esta pared, pues ya tenemos el esfenoides, el ala mayor del esfenoides, que también forma parte de esta pared. Y en la parte inferior, pues ya mencionó el doctor que está formada, pues, por el hueso malar, por el maxilar superior, y acá atrás hay un huesito que se llama el palatino, que tiene una apófisis que da como un cuadradito bien pequeñito que está en el suelo orbitario.
Entonces aquí es donde se suele, cuando hay el trauma, se rompe aquí esta parte y algunos músculos se hernian ahí, ¿no? Y la pared medial, que también se suele romper con facilidad cuando hay un trauma, pues de afuera hacia adentro, pues tenemos la apófisis ascendente del maxilar superior, el hueso lagrimal, el etmoides y acá atrás tenemos parte del esfenoides. Aquí tenemos el caso de un paciente, pues, ¿ustedes también ven esta imagen de todos ahí o no? Sí, se ve. Sí. A ver, entonces, ya. ¿Cómo hago para que solo salga? Bueno, ahí vamos. Ya, entonces miren, en este caso de este paciente, ¿qué pasa con un ojo? Le hacemos mirada hacia arriba y el paciente lleva su ojo hacia arriba. Y acá en el que está traumatizado, le hacemos mirar y está ahí, el músculo está atrapado aquí abajo. Y esta es una tomografía donde se puede ver claramente que hay daño de esta pared y también en la pared interna, miren. Por esta razón, cuando alguien sufra un golpe, ¿no? En su ojo, sea con un trauma, alguna cosa, les cuento que lo que ha pasado es que cuando se suena en la nariz, así con gusto, porque a veces sale sangre por ahí, por la nariz, producto del trauma orbitario, ahí a veces se suele romper la pared interna de la órbita. Por eso es que cuando ustedes tengan un paciente que ha recibido un trauma contuso ocular, díganle, por favor, no te suenes bruscamente la nariz. Primer consejo ya de la cátedra, ¿no? En un trauma ocular contuso. Y aquí vemos cómo por los senos también hay aire aquí en la cavidad orbitaria. Bueno, eso en lo que respecta a las fracturas orbitarias, que es lo importante de todo esa primera parte de ese capítulo. Ahora, en el vértice de la órbita son importantes aquí algunos agujeros que tienen que ver con el esfenoides. Y un tendón, pues, un tendón común de donde salen la mayoría, casi todos los músculos del ojo, ¿sí? Los músculos externos del ojo, mire, salen desde aquí, de este vértice, excepto cuál músculo no sale de aquí, de este vértice, este tendón común. ¿Cuál se acuerda? El oblicuo inferior. Exactamente, el oblicuo inferior. Entonces, aquí vemos como aquí está el agujero para el nervio óptico y para otros nervios que tienen que ver pues con la función de los párpados y del globo ocular en sí. Sobre las arterias, es importante que ustedes sepan que la carótida, una de las ramas de la carótida es la arteria oftálmica. Y esta pues da 10 ramas que van a dar la irrigación tanto a los párpados, a la órbita, parte de la nariz, a las glándulas. Y entonces cuando hay un trombo de esta arteria, ustedes se imaginan, se va a la arteria oftálmica y ahí es cuando pues puede producirse una obstrucción de la arteria central de la retina y el paciente se queda ciego. Ahora, en lo que respecta a la parte venosa, tenemos un tronco en la parte posterior donde va como a filtrarse la sangre de toda esta región ocular, que es, ustedes han escuchado hablar del seno cavernoso. Ahí también va parte del retorno de sangre de la cara. Entonces, esta es una de las razones por lo que cuando alguien tiene un orzuelo o alguna lesión en el párpado, se dice que no tienen que oprimirse, porque se pueden hacer microtrombos que pueden ir al seno cavernoso y producir una trombosis del seno cavernoso, como en este paciente. Miren, se ha apretado ese grano y vean cómo está hinchado el párpado y todo, y se pueden quedar ciegos y puede comprometerse hasta la vida.
Les cuento que cuando yo empecé mi rotación en el hospital militar, un coronel llegó ahí con un orzuelo grandote y estaba la puntita ahí, sí. Y entonces, yo era mi primera práctica y a mí no me habían dicho esto. Y entonces yo sí, pues provoqué presión y salió rico y el señor se aguantó todo. Y al otro día, yo contento que había hecho una obra de arte, el tratante me dice, Raúl, tú sabes que a ese señor le pudiste haber provocado hasta la muerte. Es que sí han habido casos, ¿no? Además que el tocar un orzuelo es tan doloroso, puede darse hasta una celulitis, entonces ustedes tienen que tener cuidado en eso. Basta con una compresa tibia, limpia sobre todo, para que el proceso por sí solo vaya cediendo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver a alguien más ahora. La doctora Camila Valle. Listo, Camila. Hábleme de la conjuntiva. ¿La conjuntiva cubre a todo el globo ocular? ¿Y qué color tiene la conjuntiva? Muy bien. Así es, ¿no? Entonces, antes de no estudiar, a veces nosotros podíamos decir que la parte blanca del ojo la daba la conjuntiva, y no es así, ¿no? Entonces, miren, como decía la doctora, tenemos la conjuntiva vulvar y la conjuntiva palpebral. La conjuntiva es literal como una funda plástica que está colocada. Miren, aquí está la córnea y aquí cubre a la esclera, la parte visible. Estos son los fondos de saco y aquí vienen los párpados. Entonces, si nosotros vemos el párpado y lo hacemos un poquito hacia acá, lo que se ve cubriendo al párpado, la parte interna, es conjuntiva. ¿Ya? Como vemos acá. Entonces, todo esto es conjuntiva, o sea que uno podría sacar toda la conjuntiva y dejar solo el globo ocular en blanco. Llega hasta aquí, hasta el borde llega la conjuntiva. ¿Ok? De acá, este es otro tipo de epitelio, el epitelio del borde del párpado, ¿no? Aquí ya tiene queratina. Acá es sin queratina, ¿no? Y aquí en este esquema se ve mejor. Y entonces, si se inflama la conjuntiva que tiene secreción, ¿cómo se llama la enfermedad? Conjuntivitis. Conjuntivitis. Y si no hay, a veces no hay secreción para que sea conjuntiva. Basta que alguien tenga el ojo rojo y puede tener una conjuntivitis por ojo seco. ¿Sí? O sea, hay varios tipos de conjuntivitis, como vamos a ver en este curso. Ya hay conjuntivitis bacteriana, viral. Entonces, todo eso tenemos que ir ya teniendo en cuenta. Ahora, ¿qué importa también de la conjuntiva? Es que aquí en esta conjuntiva hay unas glándulas y células que ayudan a formar la lágrima. La lágrima pues recubre a toda la conjuntiva, es lo que le da la lubricación. Y miren, la lágrima está compuesta por tres cosas. Por moco, agua, que es la parte más gruesa, y por grasita. No sé si se acuerdan los que han ido a la costa, cuando uno va a la costa y le sirven el caldo de gallina y hay la grasita así encima. Así mismo es la lágrima, ¿no? Ya, entonces todo hace una función. Entonces dijimos que la capa que está más pegada aquí al epitelio de la córnea o de la conjuntiva es la capa mucosa de la lágrima. Y esa capa mucosa está formada por unas células que están aquí en la conjuntiva que se llaman células caliciformes. Miren, uno de los tipos de ojo seco que hay, especialmente en radiólogos o personas que se han sometido a radios o quimioterapias, es un ojo seco por ausencia de ese moco. Entonces yo tengo colegas radiólogos que dicen, yo no sé por qué tengo el ojo, tú dices que tengo el ojo seco, yo tengo bastante lágrima, Raúl. Entonces ellos tienen un tipo de ojo seco que aunque tengan mucha lágrima, pero no tienen la parte mucosa que le ayuda a adherirse,
Entonces ellos están con los ojos muy rojos con frecuencia. Igual los que han sido sometidos a radio y quimioterapia. Entonces ustedes no se olviden que para ellos hay sustitutos lagrimales o algo que le ayuda a mejorar la lágrima, ¿no? Miren que aquí también hay otras glándulas lagrimales accesorias en el estroma de la conjuntiva, miren, que son las de Krauss y las de Wolfram. Estas no es que dan mucha agüita, como decimos, porque la que da más la parte acuosa de la lágrima, quién sabe, a ver, es la glándula lagrimal, ¿verdad? Esa es la que da casi podríamos decir el 99% de la parte acuosa de la lágrima. Bueno. Ahora hablemos un poquito de la esclerótica, o sea, el color del ojo realmente lo da la esclerótica. La esclerótica sí, que viene de acá adelante, todo esto es o sea, aquí tenemos la parte brillante y que está encima, la fundita, es la conjuntiva. Y la esclerótica es lo blanco del ojo, ¿no? Es lo blanco del ojo que miren, que adelante se une aquí en el limbo esclerocorneal se llama, esta partecita de aquí donde se une la córnea con la esclera, y hacia atrás se une a la dura madre del nervio, ¿no? El nervio óptico. Entonces, esta también es bien durita, la esclera, es súper dura. En los niños, esta esclera es elástica. Entonces, acuérdense que en los niños es elástica. En personas miopes, también se ha visto que esta esclera es como más elástica de lo normal. Entonces, ustedes van a ver, cuando hablemos de miopía, que en la miopía, la mayoría de las miopías es cuando el ojo es más grande, desde aquí hacia acá. O sea, un ojo miope, por ejemplo, llegaría hasta por acá la esclera. ¿Y qué pasa en los niños que nacen con glaucoma congénito, por ejemplo? Que tienen la presión alta del ojo. Se le hacen unos ojos grandotes porque la esclera es muy elástica todavía, ¿ya? Y esta esclera también, por ejemplo, en los miopes altos, se suele hacer como cuando las llantas de los carros tenían tubos o los balones de fútbol, hay una parte que se adelgaza y se hace como un chibolo, decimos en la costa. ¿Sí? Entonces, estos en el ojo se llaman estafilomas. O sea, como que dice, ¿sí ven mi puntero o no ven mi puntero? Sí se ve, doctor. Ya, entonces como quien dice, aquí va, y aquí se hace como un abultado, como cuando alguien se golpea la cabeza, un chibolo, que sabemos decir. ¿Sí? Aquí también, estos se llaman estafilomas, que en miopes, pues, es una causa a veces de ceguera, que se le haga lamentablemente un estafiloma justo en la mácula. Qué pena, ¿no? Y los miopes altísimos, así, ¿han escuchado esos miopes de 20 que tienen son miopías bien severas, ya se imaginan, el ojo bien grande? La retina no es elástica. La esclera puede que crezca con el ojo, pero la retina no. Entonces, por eso es que en esos pacientes, pues, se hacen como agujeros en la retina y, pues, consecuentemente, muchas veces quedan sin visión. Entonces, cuando uno hace fondo de ojo, ve aquí todo rojito y aquí un huecote blanco. Decimos, ahí está un estafiloma, lamentablemente, ahí no hay retina y el paciente no ve. Bueno, ahora otra cosa importante que quiero que ustedes siempre, cuando vayan a la práctica y todo se den cuenta, es este elemento que se llama la córnea. De esto vivo yo, la verdad, de la córnea. Porque muchas cosas, por ejemplo, esta córnea empieza a lubricarse mal. ¿Por qué? Porque el chico pasa todo el tiempo en la computadora y no parpadea. Entonces, aquí en el epitelio de la córnea se hacen como unos puntitos que se llaman queratitis, desepitelización corneal o queratitis. Y entonces al paciente le duele el ojo o se le pone roja la conjuntiva y todo porque el paciente tiene una queratoconjuntivitis inflamatoria por resequedad en la mayoría de casos porque pasan mucho tiempo expuesto y se les resecan los ojos. O el paciente, esta córnea se le empezó a deformar y entonces se da una enfermedad que se llama queratocono. O el paciente tuvo una cirugía de catarata y esta córnea no resistió, se pone blanca, pues, y toca a veces hacerse trasplante de córnea. Miren el grosor de la córnea, y esto acuérdense cuando hablemos
de miopías y cirugía láser, que eso todo vamos a ver en este corto tiempo, miren que el grosor promedio, o sea, si yo hago, hay unas maquinitas que tenemos en el consultorio y todo esto, si nosotros medimos aquí en el centro, el grosor promedio de los ecuatorianos del mundo por lo general es 550 micras de grosor, o sea, medio milímetro. ¿Ya? Entonces hay personas que tienen menos de 500 o menos de 490, a esas personas lamentablemente no se les puede hacer la cirugía láser. O personas con queratocono, que esta córnea la tienen tan fina en 350, uy, a uno les dice, estás a punto de que el endotelio, todo esto fracase, se ponga blanco y tengan que hacerte trasplante de córnea. Entonces, miren la importancia de este lente, porque la córnea es como un lente. Es un lente literal, ¿no? Entonces, esta córnea da 40 dioptrías. Es un lente bien potente. Miren, aquí es importante saber los diámetros. Miren que el diámetro horizontal no debe pasar de 12 milímetros por lo general, y así para que no se olviden. Es mayor el diámetro horizontal que el vertical. Entonces, si vemos un niño en la rural, que ustedes le ven una córnea, ustedes dicen, uy, si yo le mido aquí no hay 12 milímetros, aquí está en 14. No es que el niño tenga ojazos buenitos, que vea unos ojazos lindísimos que son grandotes, no. Este niño es sospechoso de glaucoma hasta que no se demuestre lo contrario. O puede tener megalocornia o puede tener un glaucoma congénito. Ya, entonces por eso es importante ver el diámetro horizontal de las córneas. Esta córnea tiene 5 capas. Esto también quiero que se acuerden. A ver, Gabriela, Buri, prenda la cámara. Ya, Doc, aquí. Ya, a ver, de afuera hacia adentro, ¿cuáles son las 5 capas de la córnea? Ya, Doc, está el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. Muy bien. Exacto. Entonces, como les dije, la córnea, lo que vemos aquí, lo más brillante es el epitelio. ¿Sí? Y ese es el que más se lastima. Ese es el que cuando uno se frota mucho, se puede lesionar el epitelio y empieza a doler. ¿Ya? Miren, esta córnea no es normal que tenga vasos sanguíneos aquí, la córnea. ¿Ya? Hay pacientes que tienen unos vasitos por aquí, eso se llama panus corneal y no es normal. Cuando tienen aquí vasitos así que salen de la conjuntiva y se meten acá, se llama panus corneal y no es normal. Es muy frecuente en pacientes con lentes de contacto que no saben usar o que los usan de mala manera. La córnea se nutre por la lágrima y por los vasos sanguíneos aquí del limbo, ¿no? Si la córnea tuviera sangre, ¿ustedes creen que fuera transparente? No, ¿verdad? No fuera transparente. Bueno, entonces, cuando hacemos una cirugía láser, por ejemplo, nosotros sacamos el epitelio, que mide unas 50 micras. ¿Ya? ¿Cuánto era el promedio de, ya está aquí, 550 micras desde aquí a acá? Entonces, nosotros cuando alguien tiene miopía, por ejemplo, lo que hacemos es reducir el grosor de la córnea para que el paciente vea mejor. Así es como se actúa. ¿Ya? Y este epitelio es tan noble que si yo lo retiro, si le parcho el ojo, que este párpado, si yo no le parcho el ojo o no le pongo un lente de contacto, si yo lesiono el epitelio, cada que el párpado se cierra, las células que estaban por aquí regenerándose, me las barre. Entonces, por esta razón, es cuando ustedes tengan a alguien, ya vamos hablando un poco de trauma, que diga, me pasé la pestañita y me rocé y desde que me hice la pestaña siento sensación de basura, pero ya me salió la pestaña. Entonces, lo que pasa es que se lesionó el epitelio. Y ustedes van a aprender en la práctica cómo pueden ver si está dañado el epitelio o tiene un arañazo en el epitelio. Y lo importante que sería que en esos casos pues le hagan un parche y solita estas células se empiezan a regenerar y al otro día ya el paciente está como que sin nada. Un favor, estamos a punto de que se acabe y ahí nos volvemos a conectar 20 minutos más rapidito, ¿sí? Sí, Doc. Sí, se acaba. En el mismo link sería, ¿no? Sí. Ya.
Listo, sigamos. Ah, miren, esto es importantísimo, chicos. La inervación de la córnea. Lamentablemente, cuando nosotros, tiene que ver mucho el trigémino, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos cirugía láser, a veces sin querer por ahí nos llevamos alguna que otra fibra, y esa es la razón por qué algunos pacientes operados con láser tienen más ojo seco. Porque el simpático es el chismoso. El simpático es el que dice, estoy seca, haga más lágrimas, señora glándula lagrimal. ¿Sí? Y entonces, si yo le quité un poquito, pues no tiene al chismoso que le dicen. Al igual, lo mismo que pasa cuando alguien tiene una queratitis herpética. Entonces se pierde la sensibilidad corneal. Yo no sé si ustedes cuando vieron clínica le dieron esa pruebita que para ver si alguien tiene herpes con el algodoncito le pase. Si el paciente no siente, ya decimos, uy, puede ser una úlcera herpética eso, ¿no? Es que se imaginan alguien que no sienta lo expuesto que está, que se produzca cualquier problema, ¿no? Bueno, y aquí tenemos, de acuerdo a lo que hemos visto, pues, aquí tenemos una conjuntivitis, aquí es una queratitis, pero que también tiene algo que nos llama la atención, un leucoma, algo blanco, aquí hay una úlcera, ¿verdad? Y miren aquí la diferencia entre un proceso que es más superficial, como en la conjuntiva. Miren aquí que no está rojito, o sea, está, pero acá este rojito se llama inyección ciliar. Cuando ustedes vean algo rojo en el ojo, un ojo rojo, y vean esto así rojito el borde que se llama inyección ciliar, piensen